¿Qué tal, amigos? Buenos días. Espero que esté bien, que esté con las pilas puestas para iniciar esta semana, ¿verdad? Y antes que todo, deseo que usted tenga un grandioso inicio de semana, que la gracia de Dios lo alcance y que su cobertura le brinde esa protección que usted y yo tanto anhelamos para poder salir avantes eh, en todos estos días que contiene la semana. Así que, amigos que me ven, que me escuchan a través de este medio, les mando un fuerte abrazo y en medio de ello les deseo un excelente inicio de semana. Bueno, hoy, como siempre, estamos en victoria, queriendo alcanzar al mundo con el Evangelio, por supuesto, y sé que a través de este medio lo podemos lograr si usted comparte los videos, si usted piensa hacer una obra para Dios, puede compartir los videos. No me molesto si usted lo comparte. A lo mejor no había comentado esto y a lo mejor por eso usted no comparte mis videos, pero tiene mi autorización para compartir mis videos y de esa manera podamos alcanzar al mundo con el Evangelio, que es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy tenemos un tema especial, un tema importante, como todos los que hemos venido dando durante ya años de transmisión a través de este medio, de las redes sociales. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? A veces criticamos en las iglesias que si usamos el celular, que si no lo usamos. Bueno, tratemos de usar las redes sociales para bien, como su servidor aquí, transmitiendo un mensaje de Dios. O sea que las redes sociales no son malas en sí, sino que depende el uso que le demos. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en este maravilloso día o en esta mañana, ¿verdad? El uso de nuestro tiempo, así titulamos a esta reflexión, el uso de nuestro tiempo, o sea, ¿cómo lo invertimos? Fíjate que Dios puso al primer hombre, Adán, en un lugar especial denominado el jardín, en un lugar que se llamaba Edén. Así que el jardín estaba en un lugar llamado Edén y por eso se le llama el jardín de Edén. Y lo puso allí no para que causara desorden, sino para que cuidara, para que guardara y labrara ese lugar. Pero bueno, vamos a leer algo que nos da una idea o una pequeña luz acerca de la mayordomía. Prácticamente nos estamos refiriendo a la mayordomía. El uso de nuestro tiempo tiene que ver con la mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Bueno, literalmente significa que somos administradores solamente, no somos dueños de nada. Así que vamos a la palabra. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Dice que miremos, primeramente dice, mirad con diligencia, o sea, diligencia, con mucho cuidado, con suma atención. ¿Cómo andamos? Y dice, no como necios, sino como sabios. No ocupo explicar mucho qué es lo que quiere decir la palabra cuando nos insta a vivir una vida llena de sabiduría. O sea, hablamos de nuestra conducta o de nuestra conducción dentro
del mundo que nos rodea. De modo que cuando nosotros llegamos a entender esto, se empieza a apoderar en nuestro interior una responsabilidad para ser claro que nuestro Señor nos demanda. Nosotros somos creados por Dios. Somos creación de Dios. Por naturaleza nosotros pertenecemos a alguien. Y nosotros estamos, entonces cuando ya entendemos esto, nosotros estamos sujetos a algo. En este caso, a la autoridad de Dios. Porque Él es nuestro creador. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Yo quiero hablarte rapidito acerca de los recursos naturales. Es aquí donde nos da a entender la palabra acerca de los recursos naturales. Dios puso al hombre, que es Adán, lo puso en un lugar especial en el jardín, pero no porque tenía todo a su mano, tenía que descuidar o tenía que hacer mal uso de estos, ¿cómo se pudiera decir?, de estas bendiciones con las que contaba Adán, o de estos beneficios que tenía de parte del cielo. No debía hacer mal uso de ello. Ese fue el mandato que Dios le dio. Dice, para que lo labrara y lo cuidara. Esa es la palabra clave de hacer buen uso, de invertir el tiempo correcto dentro de ese jardín y de tener sumo cuidado de los recursos naturales con los que Adán contaba. De modo que cuando nosotros vemos aquí, podemos entender que no era dueño Adán, sino que lo puso como administrador de esos recursos, lo puso como administrador de esos bienes. Y no ha cambiado nada esto. Nosotros somos solamente administradores, y mucha gente se llena de ego al decir, lo que yo tengo lo he logrado por mi trabajo, lo que yo tengo lo he logrado porque he sudado para lograrlo. No, mi amigo, no te equivoques. Todo lo que tienes ha sido porque Dios lo ha permitido, porque ha sido su gracia sobre ti, que no has caído enfermo, que no estás en el lugar del paralítico, que no estás en el lugar del ciego, que no estás en el lugar de un demente, de una persona que no se vale por sí misma. Dale gracias a Dios por eso, si no tú no tuvieras lo que tienes hoy. Así que le corresponde a Dios todo lo que tienes. Y tú y yo solamente somos administradores o mayordomo de lo que tenemos en esta tierra. Ahora, ¿cómo lo estamos usando? ¿De qué manera lo usamos? Los recursos naturales, muchas veces nosotros compramos un vaso de agua, una soda, una botella de agua para nutrirnos. Y ¿sabes qué? ¿Qué hacemos muchas veces? Tiramos la basura y contaminamos el medio ambiente. Tú como cristiano, yo se lo dejo a aquel que lo haga, que no tiene temor de Dios. Pero si tú tienes temor de Dios, tú tomas tu recipiente, tu envase y lo llevas a un depósito de basura. Seamos educados, y parece que no, pero la Biblia nos dice que así debemos hacer. Nos da a entender claramente que tenemos que cuidar, tenemos que guardar el medio ambiente. Ahora, eso es breve nada más con respecto a los recursos naturales, pero ahora, en nuestro ser, Dios también nos formó. La Biblia dice que nos formó aquí mismo en Génesis, dice que
que Dios creó al hombre, dice claramente, dice el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice claramente, afirmando la Biblia, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos creación de Dios, somos hechura suya, dice el salmista, de modo que nosotros no somos dueños. Por eso es importante entender que somos mayordomos en esta tierra, porque nosotros tenemos que dar cuentas a un amo, a un dueño. De hecho, la palabra griega en el Nuevo Testamento para referirse al Señor es Kyrios. Kyrios, la palabra Kyrios traducida significa Señor, amo o dueño. De modo que Dios es el dueño de todo. Por eso le decimos, Señor, si tú te atreves a mencionar o a nombrar a nuestro Dios como Señor o como tu Señor, entonces debes entender que eres solamente o que somos administradores de todo, tanto de los recursos naturales como de lo que yo soy en sí, como todo nuestro ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice que espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad?, sean guardados. O sea, nosotros, yo se lo quiero buscar, no sea que me equivoque en la cita, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice de la siguiente manera, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, habla de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, todo nuestro ser. O sea, ¿cómo administramos nosotros los tiempos en nosotros mismos? O sea, nos levantamos regularmente de carrera, peormente ahora que es lunes, nos levantamos rápidamente, se nos olvida dar gracias a Dios, se nos olvida sonreírle a Dios, se nos olvida darle esa maravillosa sonrisa a nuestro Creador, que gracias a Él nos levantamos con fuerza para laborar, que gracias a Él tenemos un trabajo donde llevamos el sustento a nuestros hogares. Se nos olvida todo eso por el simple hecho de ser lunes, pero cuando es viernes, hasta de Dios nos acordamos. Esto no puede ser así. Dios tiene que ser honrado en todo tiempo. De modo que Dios es el amo y Señor de todo, tanto de los recursos naturales como también de nuestro ser. Por eso es que Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos ordena, nos manda a santificarnos por completo, a guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, sean cuidados. O sea, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué estamos cuidando? ¿Por qué estamos guardando todo nuestro ser? Porque no nos corresponde a nosotros. A nosotros solamente nos corresponde obedecer a Dios, guardando nuestras vidas, administrando bien los tiempos, porque dice claramente la palabra que los tiempos son malos, los días son malos. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué el apóstol dice que los días son malos? Porque la gente en su mayoría está ocupada en otras cosas antes de estar metidos en las cosas de Dios. Porque la gente común está olvidándose de Dios en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, para el verdadero creyente, los días siempre son una oportunidad para
para enmendarlos a Dios y para también mejorar nuestra vida como creyente. Y eso es el resultado cuando lo logramos de una buena administración en nuestra vida personal. Por ejemplo, nosotros administramos los tiempos, ya le dije, nos levantamos, le brindamos una sonrisa a Dios, principalmente cuando es lunes. ¿Por qué? Porque Dios nos da doble la bendición los lunes. Primeramente nos regala un nuevo día de vida. Y segundo, Dios nos da la oportunidad de estar inaugurando el primer día de una semana nueva. Así que tenemos que ser buenos administradores, dando gracias a Dios en todo, orando en todo tiempo. Ya que nos levantamos y nos movemos en el ámbito tanto laboral o social, debemos saber cómo conducirnos. El versículo 15 de Efesios 5 dice: mirad cómo andemos o cómo andamos, mirad con diligencia cómo andéis, dice. O sea, en el ámbito social debemos observar cómo andamos, cómo nos estamos comportando. O sea que todo, prácticamente quiero redondear esta reflexión, todo lo debemos hacer como para el Señor. Todo debe ser para la gloria de Dios y no tan solo para tu egoísmo, para exaltarte a ti mismo. Yo podré ser muy cauteloso en todo, pero si me descuido en la inversión de mi tiempo, en cómo estoy administrando el tiempo que Dios me da, porque Dios me da la vida para hacer buen uso de ella. Dios me da los días también que vivo para hacer buen uso de ello. Así que eso entra dentro de la mayordomía. Regularmente los religiosos usan el tema de la mayordomía para hablar de diezmo y ofrenda. También incluye, por supuesto, pero no hablan de lo demás. Se les olvida lo demás y allí dan a entender que solamente van por el interés del billetito. Entonces, si vas a hablar de la mayordomía, tienes que hablar completo. ¿Cómo inviertes tu tiempo para Dios? ¿Le das a Dios lo que es de Dios? Si estás desarrollando las horas de 24 que es en cada día, las estás invirtiendo bien, estás dividiendo tu tiempo de manera que agrades al Señor. Primeramente, dar gracias a Dios cuando nos ponemos de pie. Y segundo, ponernos en las manos de Dios para que el día que vamos a comenzar fluya, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito social. Nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. Estamos en este mundo, y sabemos que este mundo está lleno de tinieblas, pero nosotros tenemos la encomienda de brillar en este mundo tan oscuro por el pecado. Nosotros tenemos la encomienda de ser diferentes y de hacer la diferencia también en este mundo lleno de corrupción. Así que, amigo, hermano que me escuchas, ¿cómo invertimos el tiempo? Regularmente, repito, usamos este tema de la mayordomía para hablar solamente de diezmos y ofrendas, que por supuesto va incluido allí. Pero realmente hay que hablar lo que es, los tiempos, qué le estamos dando al Señor. Y esto, para terminar, esto da como resultado un redondeo. Y este redondeo encaja en que todo se lo debemos a Dios y todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Invirtiendo bien el tiempo, no le hace. Por ejemplo, este sábado su servidor tiene una salida a divertirme un poco en familia, a distraerme un poco en familia, pero le tengo que dar un tiempo de calidad a mi familia, de calidad. ¿Por qué se lo tengo que dar de calidad a mi familia el tiempo? Hablando de la mayordomía de mi tiempo, porque mi familia es importante para mí. Segundo, tengo que brindar un tiempo de calidad a mí mismo, porque dice que el que no se ama a sí mismo, tampoco puede amar a los demás. Así que tengo que darme un tiempo de calidad a mí mismo. Y todo debe ser de calidad,
debe ser de calidad para Dios. ¿Por qué? Porque todo le corresponde a Él, porque todo lo que somos se lo debemos a Él. Así que nuestro tiempo es valioso. Nuestra vida personal dentro de la fe cristiana debe ser tiempo de calidad para nuestro Creador. Recuerda, somos solamente mayordomos o administradores. Así que todo aquel que entiende la mayordomía va a entender todo lo que implica esta palabra. Dios te bendiga. Espero que entendamos la reflexión y que Dios nos siga ayudando en todo, porque queremos ser mejores todavía, queremos ser diferentes, queremos ser aquellas personas, aquellos cristianos que demuestren amor a todo, que se vea que aman. Por ejemplo, cuando fui yo a mi tierra, yo quería hacerme 2, 3 personas a la vez para visitar a todos mis amigos. Yo los saludaba, me metía, nadie me llamaba, les tocaba la puerta, soy fulano, quiero saludarte. Yo buscaba porque amo mi gente, porque los amo, porque siento amor hacia los demás. Y eso me trae bendición también. Y le llevo bendición también a aquellos que me abrieron la puerta. Y lo sorprendente es que gente adinerada, gente ¿cómo le pudiera? Acaudalada, me tendieron la mano, me saludaron con mucho respeto, me admiraron a mí, a mi hija, me sentí muy contento, muy halagado, y le envío un gran saludo a toda esa gente, Tenespa, Villa Rotaria, Suchil, de todos esos lugares, porque mi misión es dar amor, mi misión es darme amistad, mi misión es compartir amor. Dios los bendiga entonces, porque el tiempo lo tenía que invertir bien en esa salida que hice, tenía que hacer buena inversión de mi tiempo. Tomé mi tiempo para pasear, también para divertirme, pero una diversión de calidad, porque sabía que Dios me había permitido llegar a esas estancias. Dios te bendiga entonces, hasta la próxima.